Imagina que es el año 2007 y tienes el mundo entero en la palma de tu mano. Literalmente, eres el dueño absoluto de la comunicación global. En tu bolsillo llevas un dispositivo que es mucho más que un teléfono. Es una declaración de poder. Presidentes, directores de las empresas más ricas del planeta, celebridades de Hollywood y hasta el mismísimo Barack Obama dependen de este aparato para que el mundo siga girando. Ese dispositivo es una BlackBerry. En ese momento, la marca canadiense no era solo una herramienta, era el símbolo máximo de estatus, productividad y control. Tenían el teclado más adictivo de la historia, el sistema de mensajería más seguro jamás creado y una cuota de mercado que hacía que sus competidores parecieran simples juguetes para niños. BlackBerry era el rey indiscutible, un gigante que se sentía genuinamente invencible. Pero en solo unos años, ese imperio de miles de millones de dólares se evaporó hasta convertirse en un fantasma, en un recuerdo nostálgico. ¿Cómo es posible que una empresa que controlaba el futuro de la tecnología terminara siendo borrada por completo? ¿Fue mala suerte? ¿Fue un error técnico? ¿O fue el resultado de una de las mayores muestras de arrogancia y ceguera en la historia de los negocios modernos? Esta no es solo la historia de un teléfono que pasó de moda. Es la crónica de un gigante que tuvo la oportunidad de liderar el cambio de siglo, pero decidió burlarse de él mientras su trono se incendiaba. Prepárate, porque hoy vas a descubrir cómo BlackBerry, el rey que se rió de Steve Jobs, terminó cavando su propia tumba por no querer soltar el pasado. Para entender la magnitud de esta caída, primero debemos entender qué hacía que BlackBerry fuera una auténtica droga tecnológica. Todo empezó con una empresa llamada Research in Motion, conocida como RIM, operando desde un pequeño rincón en Canadá. Sus fundadores, Mike Lazaridis y Jim Balsillie, crearon algo que en los años 90 parecía magia negra, un dispositivo que te permitía llevar el correo electrónico en el bolsillo, de forma segura, en tiempo real y en cualquier lugar del mundo. Antes de BlackBerry, si querías revisar tu trabajo, tenías que estar encadenado a un escritorio. BlackBerry rompió esas cadenas y a cambio nos dio una nueva adicción. El teclado físico QWERTY era una obra de ingeniería perfecta. La curvatura de las teclas, el sonido del clic, la respuesta táctil. Podías escribir correos kilométricos con una precisión que hoy, con nuestras pantallas de cristal, todavía extrañamos. Y luego estaba la joya de la corona, el BlackBerry Messenger, el legendario BBM. Fue la primera red social móvil real antes de que existiera ese concepto. Si tenías un pin de BlackBerry, eras parte de una casta, de un club exclusivo. Era adictivo, era instantáneo y, sobre todo, era el estándar de seguridad que ningún gobierno podía hackear. La empresa llegó a valer más de $80,000 millones y controlaba casi el 50% del mercado de teléfonos inteligentes. Tenían ejércitos y bancos en su bolsillo. Se sentían dioses del silicio. Entonces, llegó el 9 de enero de 2007, una fecha que debería estar marcada en rojo en los libros de historia empresarial. Steve Jobs subió a un escenario en San Francisco y presentó el primer iPhone. Mientras el mundo entero miraba con la boca abierta ese dispositivo de pantalla táctil que parecía venir del futuro, los ejecutivos de BlackBerry cometieron el error que sellaría su destino. Se echaron a reír. En las oficinas de RIM, la reacción no fue de miedo, fue de una superioridad intelectual casi insultante. Mike Lazaridis, el genio técnico de la empresa, analizó el iPhone y decidió que era una imposibilidad técnica. Decía que la batería no duraría nada, que la pantalla táctil era una tontería que nadie querría usar para trabajar, y que los teclados virtuales eran una basura comparados con sus botones físicos. Estaban tan convencidos de que su cliente, el ejecutivo serio de traje y corbata, nunca cambiaría la eficiencia por la estética, que ignoraron la mayor señal de cambio en la historia de la tecnología. BlackBerry pensaba que su negocio era vender seguridad y correos. No se dieron cuenta de que el iPhone no era un mejor teléfono. Era una plataforma de entretenimiento, una computadora de bolsillo diseñada para el deseo, no solo para el deber. Apple no estaba compitiendo por el mercado de las empresas.
estaba compitiendo por el alma del consumidor. Esta arrogancia fue el primer gran pecado, pero la gestión interna fue el segundo. BlackBerry tenía una estructura de poder muy extraña. Dos CEOs, con visiones distintas que empezaron a chocar. Mientras el mundo aceleraba hacia las aplicaciones y el contenido multimedia, BlackBerry se quedó paralizada. Cuando finalmente intentaron reaccionar, lo hicieron desde el pánico y no desde la innovación. ¿Recuerdas la BlackBerry Storm? Fue su respuesta desesperada al iPhone, y hoy es recordada como uno de los peores productos de la historia. Para no admitir que la pantalla táctil de Apple era mejor, inventaron una pantalla que se hundía físicamente, como un gran botón, cada vez que la tocabas. Era lenta, el software estaba lleno de errores, y los usuarios la odiaron desde el primer segundo. Fue el momento en que el mercado olió la sangre. Los grandes operadores de telefonía, que antes suplicaban por tener BlackBerrys, empezaron a mirar hacia Apple y hacia un nuevo sistema operativo que estaban haciendo: Android. BlackBerry seguía peleando por el pasado, intentando salvar un teclado físico en un mundo que ya estaba aprendiendo a deslizar el dedo por el cristal. Mientras BlackBerry se tropezaba una y otra vez con su propio hardware, Apple y Google estaban construyendo algo que los ejecutivos de Canadá simplemente no lograban procesar: un ecosistema. BlackBerry creía que la gente compraba el aparato, pero la gente estaba empezando a comprar las aplicaciones. Mientras BlackBerry ponía 1000 barreras a los desarrolladores y mantenía un sistema cerrado y aburrido, el App Store se convertía en una explosión de creatividad. De repente, tu teléfono servía para jugar, para ver mapas, para editar fotos, para escuchar música y para 1000 cosas más que BlackBerry no permitía. Se quedaron solos en una isla de correos electrónicos corporativos, mientras el resto del planeta se mudaba a un continente de infinitas posibilidades. La seguridad, que había sido su gran baluarte, dejó de ser suficiente. El consumidor común decidió que prefería un teléfono divertido que pudiera jugar a Angry Birds antes que un teléfono ultra seguro que solo servía para trabajar. El concepto de "trae tu propio dispositivo a la oficina" terminó por matarlos. Los empleados empezaron a exigir iPhones a sus jefes, y BlackBerry perdió su último refugio: el mundo corporativo. Pero si hubo una decisión que aceleró su entierro, fue lo que hicieron con BlackBerry Messenger. Durante años, el BBM fue su muro defensivo, el pegamento que mantenía a millones de jóvenes y adultos atados a la marca. Nadie quería irse de BlackBerry porque no querían perder su PIN ni sus grupos de chat. Tenían el WhatsApp original en sus manos, años antes de que WhatsApp fuera un gigante. Los asesores les suplicaron que abrieran BBM a otros teléfonos, que lo convirtieran en una aplicación para iPhone y Android. Si lo hubieran hecho, BlackBerry hoy podría ser el dueño de la mensajería mundial, pero la soberbia ganó de nuevo. Decidieron mantenerlo cerrado, pensando que eso obligaría a la gente a seguir comprando sus teléfonos. Fue un error de cálculo histórico. Mientras ellos protegían su jardín vallado, WhatsApp apareció y ofreció lo mismo: gratis y para todos. En cuestión de meses, el mayor valor de BlackBerry se volvió irrelevante. El muro se derrumbó y la fuga de usuarios fue un éxodo masivo que nadie pudo detener. Para cuando finalmente decidieron abrir BBM años más tarde, la respuesta del mundo fue un encogimiento de hombros. Ya nadie lo necesitaba. La caída final fue una de las más rápidas y dolorosas que se han visto en el Nasdaq. Las acciones de la empresa se desplomaron, pasando de cientos de dólares a valer casi nada. Los ingresos se evaporaron y el logo, que antes era símbolo de estatus, empezó a verse como una reliquia polvorienta. Intentaron un último esfuerzo desesperado con el sistema operativo BlackBerry 10, que, para ser justos, era un software excelente y muy avanzado. Pero llegaron 5 años tarde. El mercado ya estaba repartido entre Apple y Android, y ningún desarrollador de aplicaciones quería perder el tiempo en un sistema para un barco que ya estaba bajo el agua. La arrogancia de sus líderes los llevó a ignorar al iPhone, y su falta de visión los llevó a despreciar las aplicaciones, y su miedo los llevó a cerrar sus servicios. Al final,
BlackBerry tuvo que rendirse y dejar de fabricar sus propios teléfonos, convirtiéndose en una pequeña empresa de software de seguridad para sobrevivir. La historia de BlackBerry es el recordatorio más potente y cruel de que en el mundo de los negocios y la tecnología, el éxito de hoy es muchas veces el peor enemigo del éxito de mañana. Se rieron del iPhone porque no encajaba en su definición cuadrada de lo que debía ser un teléfono profesional, olvidando que el cliente siempre tiene la última palabra sobre qué es lo que sigue. Su caída no ocurrió por falta de ingenio técnico o de ingenieros brillantes. Ocurrió por un exceso de confianza que los cegó ante el cambio más obvio de su generación. BlackBerry nos enseñó que no importa qué tan grande seas, ni cuántos presidentes de Estados Unidos usen tu producto. Si dejas de innovar con humildad y empiezas a despreciar los deseos del consumidor, el mercado te borrará sin ninguna piedad. El mismo teclado físico que los hizo reyes fue la cadena que los hundió en el fondo del océano. Hoy, BlackBerry es solo un caso de estudio en las universidades, una advertencia silenciosa de que en la tecnología, aquel que se burla del futuro suele ser el primero en ser devorado por él. ¿Y tú? ¿Todavía guardas esa vieja BlackBerry en un cajón o crees que su destino estaba sellado desde el momento en que Steve Jobs subió a aquel escenario